Hola, bienvenidos. Este es tu programa Unidos en el Amor de Cristo, un esfuerzo de Canal 38 para alcanzar a la comunidad, para ser de bendición a esta linda frontera, esta amada frontera, El Paso, Ciudad Juárez. Qué bueno que puedes estar ahí conectado. Damos gracias a Dios por el corazón de toda la mesa directiva de Canal 38 de poner este espacio para poder conectar. Estamos en vivo, completamente en vivo y a todo color. Aquí tenemos una línea de oración donde si tienes un pedido de oración puedes llamar al 915-532-8518. Esa es la línea. Y también si tienes preguntas sobre lo que estamos hablando o de alguna manera quieres conectarte también porque Dios ha puesto en tu corazón respaldar el esfuerzo de Canal 38, el único canal completamente cristiano, 100% cristiano en esta frontera. Y somos bendecidos porque en muchas ciudades no hay un canal de televisión que sea completamente cristiano. Así que si quieres respaldar este ministerio y ser parte de lo que Dios está haciendo por medio de Canal 38, comunícate al 915-532-8518. Llama, puedes pedir oración o ahí te van a decir si tú quieres respaldar el programa financieramente, cómo puedes hacerlo. Estoy feliz de que estoy acompañado por Sergio, el pastor Sergio de la iglesia Somos. Está con nosotros. Sergio, salúdanos, ¿cómo has estado? ¿Qué tal? Muy bien, aquí bien emocionados nuevamente de estar con ustedes y que podemos compartir un tiempo aquí juntos por la mañana y platicar, y esperamos que sea de edificación este tiempo que vamos a tener juntos aquí conversando. Amén. Ese es nuestro corazón. Nuestro corazón es ser de bendición, que Dios nos use para llegar a tu corazón. Y Sergio está conmigo aquí y me encanta, lo dije el jueves pasado cuando estuvimos sentados en esta misma mesa, porque es un pastor joven. Y algo que no dije el jueves pasado y quiero decirlo ahora: Sergio es esa mezcla, ese balance hermoso, ese balance que bendice de un pastor joven, sacudido de religiosidad, de legalismo, pero que tiene un enfoque en la sana doctrina y un corazón para vivir una vida que agrada a Dios. Y cuando encontramos esto, sabemos que estamos ante alguien que va a ser usado para marcar algo en esta frontera. No, muchas gracias. Y gracias, Sergio, por decidir acompañarme y estar con nosotros aquí en Canal 38 para bendecir a la comunidad. Amén. Amén, y amén. Vamos a continuar hablando del tema que hablábamos la semana pasada. Ahora hay una historia que me gustaría, si me puedes acompañar, en Mateo capítulo 17. Comienza el capítulo diciendo de que Jesús para aquellos días toma a Pedro, a Jacobo y a Juan y se los lleva aparte a un monte alto. Esto quiere decir que el resto de los discípulos de Jesús, para ese tiempo Jesús ya tenía una gran compañía de discípulos, estaban los 12 apóstoles. De los 12, él toma 3 de ellos, 3 que estaban muy cercanos al corazón de Jesús, se los lleva al monte, suben la montaña y abajo, ahí se quedan los otros 9 discípulos, ¿no? Se quedan allí y entonces también estaba en la otra compañía de discípulos. Y Jesús en ese monte se transfigura delante de esos discípulos. Pero mientras Jesús está arriba de la montaña con Pedro, Jacobo y Juan y se está transfigurando, abajo de la montaña los discípulos de Jesús tienen un problema que no lo resuelven muy bien. En el verso 14 de Mateo 17, si tienes tu Biblia ahí en tu casa, yo la tengo aquí en el celular, y en el verso 14 dice que cuando descendieron de la montaña y llegaron donde estaba la gente, viene a él un padre que se arrodilla delante de Jesús y le dice que tenga misericordia de su hijo, que estaba atormentado por un
dice, el padre dice que es lunático, ¿no? El hijo de este padre sufría algo así como, si fuera hoy, algo muy parecido a lo que es ataque de epilepsia, ¿no? Donde se empezaba a retorcer, se le retorcían las manos, le salía espuma por la boca. Y el padre dice en sus propias palabras que muchas veces el muchacho, cuando le daba este padecimiento, caía en el agua, con riesgo a ahogarse. Otras veces dice que caía en el fuego. Lo más probable es que este muchacho haya tenido marcas de quemaduras en su cuerpo porque ocurría eso. Este padre, cuando vino con ese hijo, vino buscándolo a Jesús. Es decir, seguramente había oído la fama de Jesús, había escuchado cómo Dios estaba usando a Jesús y entonces vino buscándolo a Jesús. Ahora, aquí hay un hecho muy importante. Jesús estaba en la cumbre de la montaña junto a Pedro, Jacobo y Juan. Cuando el Padre viene buscándolo a Jesús, no encuentra a Jesús, encuentra a la iglesia, a los discípulos de Jesús. Y el verso que a mí me inquieta mucho es cuando el Padre dice en el verso 16, lo he traído a tu discípulo, pero no lo han podido sanar. Es decir, yo aquí veo a esos momentos cuando la iglesia, Sergio, es ineficaz, cuando la iglesia es estéril, cuando la iglesia es impotente para poder traer soluciones reales o ayudar a la gente realmente en un encuentro real y práctico con Cristo Jesús. Si lo vemos de esta manera, hay una gran similitud con hoy en día, porque la gente no viene buscándome a mí, a la iglesia, buscándote a ti, buscando al pastor X o al pastor Y, ¿no? Aunque algunas veces la gente se deja llevar por la fama o la trascendencia de un hombre o de una mujer de Dios y puede que vengan buscándolo específicamente. Esos son casos puntuales, pero la verdad es que la gente cuando va a la iglesia es porque está buscando conectar con Dios, sí, conectar con Jesús. Pero lógicamente Jesús no está ahí en cuerpo presente, está en espíritu, pero no está en cuerpo presente. Y los que tratan realmente de primera mano con la necesidad de la gente somos nosotros. Y me gustaría si me ayudan en cámara si podemos trabajar con la cámara del centro para tener un diálogo con Sergio. Sergio, me gustaría hablar contigo sobre esto, ¿no? Es decir, estamos ante la necesidad de poder conectar con toda una generación joven, que ya hablamos el jueves pasado, que las estadísticas dicen que no estamos siendo efectivos para alcanzarlo, ¿no? Sí. Y en muchas ocasiones, como iglesia, no somos eficaces para ayudar a la gente a conectar con Dios, o que la gente realmente encuentre que cuando viene y buscando a Jesús, y nosotros somos los que tratamos con ellos, ¿no? Y muchas veces no tenemos, como estos discípulos. El Padre dijo, lo traje a mi hijo, a tu discípulo, pero no pudieron hacer nada por él, ¿no? Se me hace muy interesante si podemos realmente sumergirnos un poco en este pasaje, en el sentido de la necesidad, ¿no? La necesidad de este padre llevó a hacer algo inusual, ¿sí? La necesidad de este padre lo sacudió, llevaba años tal vez lidiando con esta situación, que lo llevó a hacer algo demasiado inusual. Ahora, digo demasiado inusual porque nosotros leemos este pasaje y decimos, pues sí, hay una necesidad, hay que llevarlo a Jesús, hay que llevarlo a la iglesia, pero en el contexto histórico en el cual está pasando eso, Jesús es un mover nuevo. Ajá. ¿Sí? Algo, o sea, totalmente es algo totalmente nuevo, desconocido, aún históricamente, si nos sumergimos en ese pasaje. Sí, es rechazado. Él es un, hasta muchos lo consideraban, alguien rebelde a la iglesia, ¿no? O sea, el sistema eclesiástico de ese entonces era
era algo establecido, tradicional, el sacerdote, los ritos, el sacrificio, todo, ¿no? Entonces, ¿por qué este hombre no llevó a su hijo a ese sistema? O quizás ya lo había llevado también. Y no había pasado Y nada. no había pasado nada. Entonces hay un mover nuevo, ¿no? Jesús viene y escucha a este hombre, posiblemente de este hombre, de Jesús, de algo nuevo, de algo diferente, de algo tal vez más eficaz que el sistema viejo. Y este hombre se atreve en desesperación a ir a este método nuevo, a este sistema nuevo. Y es interesante para mí, ¿no? Al estar hablando de lo que estamos hablando, ¿no? Que muchas veces como padres, si eres un padre o tal vez tienes familiares y existe esa necesidad de tu propio hijo. Existe esa necesidad de familiares, de amigos que están siendo atormentados, tal vez O X cosa, ¿verdad? X cosa. Tal vez no son ataques epilépticos así físicamente, pero ¿qué tal internamente? ¿Qué tal la depresión con la cual ellos batallan, las adicciones que traen? ¿Qué sucede con todo eso? ¿A dónde lo llevamos? Y me encanta esto, ¿no? Porque creo que abre la conversación a, bueno, ¿vamos a seguir llevándolos al sistema viejo? ¿O quizás puede ser que Dios tenga algo nuevo? Puede ser que Dios tenga algo nuevo. Podríamos estar abiertos a eso nuevo. Y muchas veces cuando la gente toma esa decisión, qué triste que es que cuando la gente toma esa decisión, viene y resulta ser ahora que cuando viene, muchas veces nosotros no logramos generar esa conexión y que la gente encuentre ese alivio que Jesús le puede dar. Sí. ¿No? Y ese es el punto donde Dios me hablaba a mí, me decía que muchas veces nosotros, los discípulos de Jesús, nosotros la iglesia, podemos ser ineficaces para responder las demandas de la gente. Ahora, me encanta que aunque nosotros podamos ser ineficaces, aunque nosotros no tengamos la solución o fallemos en ayudar a la gente, el que nunca está ineficaz y que nunca falla es Jesús. Sí. Porque Jesús tuvo que intervenir y conocemos la historia. Le empezó a preguntar al padre hace cuánto que le pasa esto, mientras está hablando con el padre. Dice la escritura que el muchacho empieza ahí mismo a manifestarse, le empieza a dar el ataque, cae al piso y Jesús reprende al demonio, el demonio se va y el muchacho es entregado a su padre completamente sano. Sí. Entonces, el primer mensaje que queremos dar esta mañana es: si has venido buscando a Jesús y el sistema, me encantan esas palabras, Sergio, el sistema fue ineficaz, si viniste y tal vez la iglesia no pudo darte esa respuesta que tú estabas necesitando, quiero que sepas que las impotencias están en nosotros, no están en Dios. Cristo Jesús nunca está impotente y Dios nunca nos va a dejar sin respuesta. Dios nunca nos va a dejar sin ayuda. Y tenemos que entender esto, ¿no? Ahora, la otra pregunta es el por qué los discípulos no pudieron ayudar a este padre, ¿no? Y nosotros tenemos que preguntarnos hoy en día el por qué muchas veces como iglesia no estamos siendo efectivos. Porque lo más fácil es echarle las culpas, ¿no? Y decir, no, es que la gente no quiere saber nada de Dios. Yo he escuchado eso muchísimas veces, ¿no? La gente no quiere saber nada de Dios. Es que la gente realmente no está interesada en las cosas. Es que los jóvenes son muy locos. Es que los jóvenes andan en cualquier tontería, pero no quieren saber nada de Dios. Ahora, ¿será esa realmente la razón? ¿O simplemente estoy tratando de no asumir la responsabilidad que tengo de ser efectivo? Sí. Porque ese es el punto, ¿no? Sí. Y sobre eso es lo que queríamos conversar, ¿no? Sí. Es decir, que la gente no venga, Sergio, y se vaya sin respuestas. Sí.
Y vamos a concluir que hay muchas razones. Tú ya seguramente te has enterado, ¿no? Mucha gente viene y vamos a concluir que no todos son transformados, no todos terminan entregando su vida a Cristo Jesús, no todos los enfermos son sanados, no todos los oprimidos son liberados, y hay muchas razones el por qué. Pero el punto es cuando el balance final nos dice que son muy pocos a los que estamos realmente alcanzando y conectando con Dios, y estamos realmente fallando. Y yo digo esto porque es tiempo de que la iglesia haga un mea culpa, Sí. haga un examen, y es tiempo que nosotros los pastores nos preguntemos qué tan efectivos estamos siendo en Sí. alcanzar Sí. a toda una generación. Porque Dios ha demostrado que Él es un Dios generacional. Sí. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Un Dios generacional. Sí. Y cuando hablamos de la bendición sacerdotal, ¿no? que de hecho hace poco hicieron una canción muy, muy padre sobre eso, Dios siempre habla de las generaciones, Sí. por 1000 generaciones. Es decir, Dios siempre está pensando. Lo llamó a Abraham pensando en sus generaciones. Y Dios siempre piensa en las generaciones. Entonces no podemos ignorar que Dios quiere que alcancemos estas futuras generaciones. Entonces, mi pregunta es, ¿qué podemos hacer para ser más efectivo para alcanzar estas generaciones? Sí. Yo creo que la primera cosa, ¿no?, es entender lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, a Dios le importa las generaciones. A nosotros también nos importan las generaciones, ¿sí? Nos preocupan nuevamente nuestros hijos, nuestros nietos, nos preocupan familiares, o sea, nos preocupa. Pero al mismo tiempo creo que tenemos que entender la importancia de la efectividad. Ajá. ¿Sí? A Dios le importa nuestra eficacia, ¿no? Y estamos hablando de esto no nomás porque queremos alcanzar a generación para tener más gente, para tener más números, para alcanzar. A Dios le importa la efectividad. Me encanta la parábola de los talentos, ¿no? De la parábola de que Dios dice, hey, si a uno le doy 5, a uno le doy 3, a uno le doy 1, Dios está viendo qué vamos a hacer con lo que Dios nos ha dado. ¿Y qué es lo que pasa cuando no multiplicamos lo que Dios nos ha dado? Dios viene, lo quita y busca ver a quién haga fruto de él. quien haga fruto de él. A Dios le importa. Claro. Sí, entonces muchas veces creo que como decía Pastor, que nos acomodamos en la juventud no le gusta. Esta es la palabra de Dios, este es el método, este es el sistema, y si no encajas aquí, pues no. Y creo que estamos muy equivocados, ¿no? Porque, número uno, son los hijos perdidos de Dios. Dios nos ha llamado a alcanzarlos a ellos, pero tenemos que evaluar, bueno, ¿acaso me ha dejado de importar tener fruto? Porque a Dios le importa. A Dios le importa. Jesús dijo, yo los he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Sí, ¿no? Y muchas veces no queremos tener conflicto interno de qué cosas tenemos que cambiar, qué cosas tenemos que reevaluar, qué cosas son principios, lo decíamos la semana pasada, y qué cosas son preferencias. Y creo que toma trabajo, pero vale la pena el decir, ¿sabes qué? No voy a agarrar lo que Dios me ha dado, los denarios que Dios me ha dado, y los voy a esconder, los voy a plantar por miedo. Porque muchas veces no queremos cambiar cosas en nuestras iglesias por miedo. No por un miedo, en la parábola, ¿no? Decía, por miedo del amo, ¿sí? Y muchas veces dejamos que ese miedo tal vez erróneo nos impida multiplicar, sembrar, invertir. Creo que aún en esa parábola hay espacio al riesgo, ¿no? El amo le dice a este siervo, ¿no?, que nomás le regresó lo que él le había dado, le dijo, lo hubieras invertido, lo hubieras puesto en el banco, para que haz te diera algo. interés, algo, ¿no? ¿Qué vas a hacer? O sea, haz algo. Y creo que muchas veces sabemos, el miedo nos paraliza.
Ajá. Entonces mi corazón el día de hoy, ¿no? Espero que pueda inspirar a algunas personas escuchando, pastores, líderes, miembros de iglesias, el decir, tenemos que hacer algo. Ujú. Si no es por Y- los otros, por nuestros propios hijos. Claro, y el punto es, Sergio, que no se trata de simplemente cambiar por cambiar, Sí, ¿no? sí. Y a veces pienso que cambiar tiene que ver, vamos a pintar la iglesia de otro color, lo dijiste tú el jueves pasado también, ¿no? Luces, ¿verdad? Vamos a cambiar esto, vamos a cambiar aquello, pero son cambios cosméticos, ¿no? Sí, La pregunta es, vamos a buscar la efectividad, sí, sin perder de vista que el mensaje no cambia, sí, pero la forma de entregar el mensaje sí, muchas veces es la que no es efectiva, ¿no? Sí. Es decir, porque la comunicación es un canal de dos vías. sí, Es decir, está el emisor y el receptor. Y muchas veces hay interferencia y muchas veces el problema es que yo estoy diciendo algo, pero la otra persona no lo está entendiendo, ¿no? Y hay veces que hay cosas que estorban, ¿no? O cosas que impiden que podamos conectar con la gente. Y si no conecto contigo, no voy a tener ese feedback. Entonces necesitamos conectar. Y, y eso requiere examen más profundo y perder el miedo al cambio. A veces nos gusta el confort. Nos quedamos con que, pero es que esto fue efectivo. Sí, pero fue efectivo hace 20 años atrás. Ahora ya no es efectivo. 20 años atrás funcionó, pero ahora no está funcionando. Entonces, necesitamos evaluar qué cambios tenemos que hacer sin cambiar el mensaje. exacto. Porque algunas personas no, el miedo, como dijiste recién, es que creo que para poder ser relevante, para poder conectar con las nuevas generaciones, entonces yo tengo que dejar la sana doctrina, tengo que diluir el mensaje, o tengo que dejar de hablar cosas importantes como el carácter, la santidad, una vida que agrada a Dios. Y no se trata de eso. Se puede alcanzar a las nuevas generaciones, se puede ser efectivo llegando a las nuevas generaciones sin tener que cambiar el mensaje. Sí, Cambiando muchas veces el lenguaje es uno, cambiando el método, viendo la manera de poder conectar, quitando del medio aquellas cosas. Y me gustó mucho eso que dijiste, de que a veces confundimos entre las preferencias y los valores o principios. Y a veces ponemos nuestras preferencias como si fueran un valor o un principio de Dios. sí. Y a veces el problema no está en el valor ni en el principio, a veces el problema está en mi preferencia. Exacto. Y es impresionante, ¿no? Porque los principios bíblicos funcionan. Ajá, Los totalmente. principios bíblicos son verdaderos y son fieles y son eficaces, son estratégicos. La manera en la cual Dios diseñó su palabra y las enseñanzas funcionan. De hecho, lo que yo me he dado cuenta, no nomás en nuestra iglesia que acabamos de empezar hace casi 2 años, pero en varias iglesias que yo he sido parte, es que de hecho cuando se enseñan principios bíblicos, a las nuevas generaciones les encantan. ¿Por qué? Porque hay seguridad en la santidad para un joven. Es una seguridad impresionante. La pureza trae una cobertura impresionante a las nuevas generaciones. Entonces, Dios no se equivoca. Sus principios son eficaces, sus principios son verdaderos, sus principios resuelven una necesidad. Cuando Dios habla de todos sus principios es porque Dios en su soberanía sabe que hay una necesidad dentro de nosotros. Entonces, cuando Dios habla un principio, Dios sabe que esos principios van a sanar y van a ayudar a esas necesidades. Entonces, el problema no es el principio, el problema es qué interferencia hay entre el principio y la comunicación. ¿Qué cosas por preferencia no estamos dejando que las siguientes generaciones vean el principio en su manera más pura, ¿no? Entonces, yo creo que sí, eso, que qué cosas tenemos que evaluar
cambiar, ser abiertos, no a cambiar el método, el mensaje, pero a cambiar el método. Y no es cosmético, pero es en verdad el método. Podríamos interesarnos en las siguientes generaciones. En vez de apuntar y juzgar, podríamos sentarnos y tener diálogos. Y mostrarle que realmente nos importa. Sí. Y que realmente estamos interesados. Sabemos que Dios los ama, nosotros los amamos y que por eso es que queremos alcanzarnos. Sí. Es interesante, ¿no? Porque todos los que somos padres hemos visto que cuando le decimos muchas veces a nuestros hijos no, de todos modos lo hacen. Sí. Cuando les decimos, hey, no hagas eso, y ahí van y se queman. Sí. Entonces, como padres, tenemos que aprender a enseñarles, a guiarlos, a tener tiempo. No nomás es decir el no. Y es lo mismo en el mundo. O sea, en el momento que decimos no a algo, pues, ¿por qué no? Y vamos, es nuestra tendencia humana pecaminosa. Pero si queremos ser efectivos, bueno, podríamos sentarnos con gente uno a uno, no de púlpito a público, ¿no? Pero de uno a uno. Gente, y lo hermoso de esto. De una manera más profunda, más real. Sí, lo hermoso de eso es de que el trabajo no es, y Dios no lo dejó nomás a los pastores. El trabajo le dejó al cuerpo de Cristo, a todos nosotros. Entonces, el día de hoy, tú dices, bueno, pues yo no soy pastor o yo no soy líder. No, pero vas a la iglesia y en vez de apuntar, podrías amar a esa muchacha que está llegando a la iglesia por primera vez, que tal vez está vestida inapropiadamente, y en vez de llegar y decir, hey, estás vestida mal, podríamos llegar y decirle, hey, ¿cómo estás? ¿Qué es tu nombre? ¿Es tu primera vez aquí? E invitarla a un café después y entre semana y empezar a conocerla. Y a conectarla con Dios. Y dejar que el cambio sea, como Jesús dijo, de adentro hacia afuera. ¿Sí? Jesús lo acusó a los fariseos y le dijo, fariseos hipócritas, ustedes limpian lo de afuera del vaso, ¿verdad? Y dijo, y no se interesan de lo de adentro. Dijo, limpian lo de adentro y entonces lo de afuera también estará limpio. Y muchas veces el problema es que lo juzgamos por su apariencia, ¿sí? Por cómo se ven, ¿no? ¿Sí? Y al hacer eso, se sienten rechazados y se sienten que no conectan con nosotros, ¿no? Entonces, si los amamos, puede ser que nos abran el corazón y nos permitan ese acercamiento más profundo para poder conectarlos con el Señor Jesús. Sí. ¿Amén? Sí. Vamos a hacer una pausa musical y entonces, después de esta pausa musical, regresamos para poder conectar de nuevo y seguir hablando de esto. Recuerda, llama al número en la pantalla. Hola, aquí estamos de regreso, unidos en el amor de Cristo, un programa producido por Canal 38, 100% un esfuerzo del canal por alcanzar a esta frontera con el mensaje de las buenas noticias de Jesucristo. Y hay una línea abierta para ti, 915-532-8518. Puedes llamar si tienes pedido de oración o si tienes alguna pregunta, algún comentario o algo en que podamos ayudar. También, si quieres ser parte de lo que Dios está haciendo y donar al canal, puedes llamar al 915-532-8518 y te van a decir cómo puedes apoyar el esfuerzo de este canal. Aquí estamos con mi amigo, el pastor Sergio de la iglesia Somos, y me estabas haciendo una pregunta cuando estábamos fuera del aire y me gustaría que me la hicieras para que podamos sí. en conversar con la audiencia. Sí, no, le preguntaba al pastor Hugo, ¿no? Que en qué momento fue para él ese momento donde usted dijo, tengo que cambiar algo. ¿Cuál fue el momento a nosotros que estamos hablando de este tema, ¿no? Y alcanzar a las siguientes generaciones? ¿En qué momento fue para usted esa revelación, ¿no? De algo tiene que cambiar en mí, sí, en mi iglesia? Cuando me di cuenta que no, primero fue cuando me di cuenta, no estoy
conectando correctamente. Sentí como que me costaba entenderlo a los jóvenes, ¿no? Y me di cuenta que ellos no me estaban entendiendo a mí, ¿no? Esa fue la primera señal que Dios prendió en mí, ¿no? Es decir, fue la señal de decir, ok, me encontraba perdido, como que no lo entendía a los chavos, ¿no? Incluso a mis propios hijos, ¿no? Y decía, ¿qué manera es esta de hablar, ¿no? ¿Qué están diciendo? Y luego me daba cuenta que la manera en que yo estaba tratando de comunicarme, ellos no la estaban entendiendo, ¿no? Entonces yo dije, bueno, algo está pasando aquí. Entonces la siguiente alerta fue mirar y darme cuenta que la gente a la que Dios me encargó pastorear, la iglesia a la que Dios me puso como pastor, mayormente se estaba volviendo de gente más adulta. Incluso algunos habían comenzado muy joven conmigo, estaban allí, pero los jóvenes no estaban integrándose, al menos no tan efectivamente como yo quisiera. Entonces me di cuenta que estábamos perdiendo efectividad. Yo como pastor y como iglesia para alcanzar a las generaciones jóvenes, ¿no? Entonces me empiezo a preguntar, ok, este es un problema mío, y empiezo a indagar, y entonces empiezo a leer estadística, y entonces me doy cuenta que es un problema de la iglesia en general, y sobre todo aquí en nuestra frontera. Me voy dando cuenta que la mayoría de las iglesias no están, excepto raras excepciones, pero la mayoría de las iglesias les cuesta conectar con las generaciones más jóvenes, ¿no? Wow. Y estamos hablando de jóvenes adultos y ni hablar de los adolescentes, ¿no? Entonces, y un patrón que vi mucho en las iglesias es que de niños estaban ahí porque sus padres los llevaban, incluso de adolescentes, pero muchos cuando ya llegaban a la edad de su independencia, a los 18, 20 años, ya se desaparecían, ¿no? Entonces, incluso muchos de ellos preferían buscar una iglesia anglo donde congregarse y dejaban la iglesia hispana. Y leo las estadísticas y realmente se me prende a mí esa alerta sobre eso, ¿no? De que, ok, algo no estamos haciendo bien. Primero entré por esa etapa, ¿no? De que, no, es que esta generación jóvenes no quiere nada de Dios. Y Dios me dijo, eso es muy simplista, eso es quitarte el lazo rápido, pero no estás asumiendo responsabilidad. Y entonces tuve que decir, ok, Dios, ok, enséñame. Y me doy cuenta que de alguna manera me había quedado en lo que en su momento fue efectivo. Yo comencé mi ministerio siendo pastor de jóvenes, ¿no? Digamos, mi primer trabajo fue liderar a los jóvenes. Por un tiempo tenía un muy buen feeling con los jóvenes, pero luego esas generaciones fueron cambiando y yo me quedé con lo que había sido efectivo, con la manera en que tenía de conectar, pero ahora ya me di cuenta que de repente ya ni los entiendo, ¿no? Entonces tengo que decir, Dios, enséñame, ayúdame, porque amo a los jóvenes y sé que tú eres un Dios generacional y tú quieres alcanzar a todas las generaciones. Las siguientes generaciones necesitan tanto de Dios como mi generación lo ha necesitado. Y eso me llevó a querer introducir cambios y de hecho estoy buscando la manera. Tengo que ser muy honesto en reconocer que no estoy ahí todavía y estamos en proceso. La iglesia en la cual soy pastor, la familia Río, como le decimos, la verdad es que estamos en un proceso de ajuste, una transición para buscar la efectividad. Sin cambiar el mensaje, los principios eternos se mantienen allí, pero sí la forma, la efectividad, sí, para alcanzar a los jóvenes, ¿no? Entonces esto es un proceso
reciente, por así decirlo. Claro, claro, ya unos cuantos años. Sí, Me ha costado. sí, Y yo quiero decirle, ¿no? Si algún pastor me está escuchando, si algún colega me está escuchando, no es fácil. Y la verdad es que es todo un proceso, ¿no? Primero uno quiere plantarse, ¿no? Son ellos los que... Pero al fin y al cabo, Dios trata con nosotros, ¿no? E insisto, no se trata de cambiar por cambiar o ir a la moda. No se trata de eso. Se trata de buscar la efectividad, ¿no? Para llegar al corazón de la nueva generación sí, y ayudarlos a conectar con Cristo, sí, ¿no? Y que no se pierdan. sí. Y estoy en ese camino. No, gracias por la honestidad y transparencia, ¿no? Porque creo que podemos hablar de cosas, pero en realidad el cambio no es fácil, No, para empezar. nada, para nada. El cambio no es fácil y es bien interesante aún para mí, ¿no? O sea, estoy en mis 30s y somos conocidos por gente como, pues hay muchos jóvenes en esa iglesia. Y en las últimas 2 semanas, como que varias personas mayores de nuestra iglesia me han dicho, ¿no? Es que hay muchos jóvenes y es una demográfica más joven, sí, pero yo como pastor, en realidad, aún me preocupa en mi propia iglesia porque me pongo a ver la cantidad de jóvenes que hay de prepa o de secundaria y la verdad es que no hay muchos, aún en nuestra iglesia. Ujú. Y creo que este cambio del cual estamos hablando es algo constante, porque la generación cambian constantemente. Es bien impresionante aún ver, por decir, en las redes sociales, ¿no? Facebook viene, se vuelve algo impresionante, ahí se vuelve todo. Hubo resistencia, yo creo, por mucha gente adulta y después, ok, bueno, Facebook, y ahorita ya Facebook todo mundo. Y luego todos los jóvenes se van a Instagram. Ujú. Y todo mundo, no, pues hay resistencia ahí, y empieza a moverse adultos a Instagram y luego se van a Snapchat. Ujú. Y la misma situación y empiezan adultos ahí y se van a TikTok. Y sí me explico, Sí. y es un cambio constante. Ajá. Es un cambio constante y creo que es importante saber, ¿no? Que este cambio aún en nosotros, en nuestras iglesias, va a ser un cambio constante. No de mensaje, pero tiene que ser de métodos Ajá. para ser efectivos realmente, ¿no? Porque Claro. las generaciones están cambiando consistentemente y rápidamente. Ujú. Estudios aún científicos muestran el desarrollo en los cerebros de las siguientes generaciones. Es completamente diferente la atención que tienen, las capacidades que tienen. Y queremos hablarles en un lenguaje muy primitivo Ujú. para ellos. Sí, y esto que estás diciendo me sirve para introducir justamente algo práctico, ¿no? Que podemos hacer para poder alcanzar a las siguientes generaciones, ¿no? Y tiene que ver con el lenguaje que usamos. Creo que cuando venimos al Señor aprendemos un nuevo lenguaje. Y eso no está mal, porque lo podemos ver, por ejemplo, cuando Pedro es confrontado, cuando lo arrestan a Jesús y Pedro termina negando al Señor. Una de las primeras cosas que le dijeron a Pedro, cuando Pedro se trató de mezclar entre la gente y mirarlo de lejos a Jesús, le dijeron, tú eres uno de los de la secta del Nazareno, así le dijeron, ¿no? Y Pedro lo negó, pero una de las formas en que lo identificaban, que él era de uno de los que andaban con Jesús de Nazaret, es porque le dijeron, sí, tú eres uno de ellos, porque hablas igual que ellos, ¿no? Entonces, cuando venimos al Señor aprendemos un nuevo lenguaje, pero el punto es que la manera en que yo aprendí a hablar cuando vine al Señor, hoy no es relevante para las nuevas generaciones. Y no es lo que digo, sino cómo lo digo, ¿no? Entonces, las nuevas generaciones tienen una resistencia a todo lo que es religioso, por ejemplo, ¿no? Sí.
todo lo que tiene que ver con religiosidad, legalismo. Y primero uno lo ve así un poco como que estos jóvenes están locos, no quieren nada con Dios, pero la verdad es que no quieren con Dios, a veces no quieren nada con nuestra religiosidad. Y no quieren nada con la religiosidad porque la religiosidad se la ha asociado al usar una careta, al no ser genuino. La religiosidad se la ha usado como que tengo una apariencia de ser una persona de Dios, pero mi vida refleja otra cosa. La religiosidad se la ha asociado con que en casa soy un desastre y en la iglesia tengo la aureola y tengo las alitas atrás, ¿no? Y los jóvenes no quieren nada de eso. Las nuevas generaciones le encanta lo genuino, le encanta lo real, le encanta que las cosas sean lo que son, no mostrar algo que no lo soy, ¿no? Sí. Entonces, dentro de eso también nosotros hemos aprendido un lenguaje muy religioso, ¿no? Se nos olvida muchas veces qué es no ser cristiano. Ajá. Yo es algo que personalmente guardo mucho porque no quiero que se me olvide qué es no ser cristiano. Mi trasfondo es, yo crecí sin Dios, en un hogar donde pues no se hablaba de Dios ni nada. Entonces crezco, drogas, alcohol, todo eso. Tengo un encuentro con Dios, Dios cambia, transforma mi vida. Pero yo recuerdo claramente las primeras veces que fui a la iglesia, y me acuerdo en los tiempos de alabanza que cantaban y Emanuel, y yo, pues, ¿quién es este Emanuel? ¿Por qué cantamos a Emanuel? O que hablaban de las ovejas, y yo decía, pues, ¿qué ovejas, hombre? Obviamente en Dios ya empiezas a entender y a crecer, pero se nos olvida esa parte muchas veces como cristianos de la enseñanza. Claro. De que si vamos a decir cosas, hay que explicarlas, porque es una nueva generación. Exacto. Son nuevas generaciones. Sí. ¿No? Y no se trata de no decirlo, Exacto. sino el cómo lo digo. Sí, sí, ¿no? sí. Y para darle un fundamento a esto, porque porque tal vez alguien se esté preguntando y diga, ¿pero qué dice la palabra, pastor? ¿No? Vamos a ver qué dice la palabra. Jesús enseña la parábola del sembrador en Mateo capítulo 3. Y luego le explica la parábola a los discípulos, ¿no? Entonces, Jesús dice en el verso 18, escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Verso 19 dice, cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno, arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla que se siembra junto al camino. Entonces Jesús dice que una de las razones por la cual la semilla de la palabra se pierde es porque muchas veces nosotros estamos entregando el mensaje de una manera donde la persona no lo está entendiendo. Dice que el que fue sembrado junto a camino y vinieron las aves del cielo y se la comieron, son aquellos que oyen la palabra acerca del reino y no la entienden. Estoy leyendo Mateo 13, verso 19. Ahora, si vamos al verso 23, Sergio, Mateo 13, 23, pero el que recibe la semilla que cayó en buena tierra es el que oye la palabra y la entiende. Entonces aquí tenemos la tesis y la antítesis, ¿no? Tenemos la vereda del lado derecho y la vereda del lado izquierdo, ¿no? Un lado de la moneda y el otro lado. Por un lado, el que recibe la palabra, pero la palabra se hace infructuosa, se pierde, y dice Jesús, es porque oyendo no entiende. Y luego tenemos por el otro lado la semilla que cae en buena tierra, los que dan fruto, los que se arraigan en el Señor, y dice, esos son los que oyendo la palabra la entendieron. Entonces, aquí hay una gran responsabilidad en nosotros, los que comunicamos el mensaje de la buena noticia de Dios, de que el que está escuchando lo entienda, ¿no? Otra cosa, Sergio, ahora haciendo memoria de lo que tú dices, pastor, ¿qué fue lo que lo llevó a usted? Porque yo tengo ya, déjame hacer cuenta, 35 años de ministerio.
y esta es la 6ª iglesia que estoy plantando. 35 años de ministerio. Wow. Es decir, hace 35 años atrás, yo hablaba de una manera y luego me quedé y seguí hablando de la misma manera y luego me encuentro con que, por ejemplo, mis propios hijos, a veces mis hijos me preguntaban a mi papá, ¿dijiste eso? ¿Qué significa eso? ¿No? Y luego mi esposa diciéndome de los más pequeños, ¿no? Que le preguntaron, ¿de qué estás hablando, papá? Entonces, ¿qué estás diciendo? Entonces, eso me llevó a mí justamente a pensar sobre ese punto, ¿no? De decir, tenemos que comunicar el mensaje de una manera que sea entendible para las nuevas generaciones, ¿no? El problema es ese, porque a veces hablamos de cosas como el arrebatamiento, ¿no? Hablamos de arcángel, ¿no? Hablamos de espíritus inmundos y hablamos de tantas cosas, ¿no? El apóstol, ¿no? El diácono y cosas, palabras así, y saludamos con que aleluya, hermano, ¿no? Y siervo del Altísimo. Y los jóvenes te miran como que, ¿de qué está hablando? ¿No? Sí. Entonces, sobre eso, Sergio, en términos prácticos, ¿no? ¿Cómo se traduce eso de qué manera tú has visto que es la manera más efectiva de comunicar el mensaje para que lo entiendan los jóvenes? Sí. Yo creo que muchas veces comunicamos pensando en el mensaje, pero tenemos que empezar a pensar en el mensaje y en la audiencia. Ajá. Yo recuerdo una vez fui a una iglesia cuando apenas estaba empezando mi caminar con Dios y el servicio de 1 hora, el mensaje de 1 hora fue en latín. Imagínate. En latín. O sea, yo fui a esta iglesia, llego, me siento y hacen todo lo demás en español. Y a la hora del mensaje, se aventaron 1 hora en latín. Yo estaba así, o sea, ¿Qué estaba esto pasando? con qué se come, ¿no? Claro. Y yo creo que puede ser así de ridículo como se escuche. ¿Qué iglesia va a hacer eso? Sí. ¿Qué iglesia se va a poner a hablar en otro idioma? Ajá. ¿Qué iglesia va a ir al Paso, Texas y se pone a hablar en chino, en japonés? O sea, no le van a entender. Pero puede ser que tal vez es lo que está pasando en nuestras iglesias. Que a veces hablamos español, Ajá. pero usamos términos Sí, bíblicos que para la gente no significan nada. sí. Y es la misma, ¿no? O sea, Ajá. puede que no sea latín, pero es un español derivado, compuesto muy extraño a una nueva generación. Y creo que tenemos la responsabilidad en nuestras vidas, en nuestras manos, del entendimiento, ¿no? O Que sea, lo entiendan. que lo entiendan. Qué impresionante esa parábola, ¿no? Que dice, a los que no entienden, viene el maligno. Y le roba la semilla. O sea, si no lo entienden, el maligno va a venir a robar eso. Ajá. Entonces creo que eso debe de levantar algo en nosotros, como pastores, como líderes en nuestras casas, hogares, tenemos que decir, tengo una responsabilidad de que si no entienden esto mis hijos, si no entienden esto, el maligno va a llegar y se lo va a robar. Entonces, ¿de qué manera podemos comunicar? Yo creo que todo es en el explicar, ¿sí? Lo que comentaba de mi experiencia cuando recién llegué a la iglesia, ¿no? Y escuchaba que Emanuel y Osana y Aleluya y eran términos desconocidos totalmente para mí. Tuve que ir a preguntar y pastores me enseñaron y esto se explica y yo creo que es lo que tenemos que hacer en nuestras vidas, Ajá. explicar. Para que entiendan. Para que entiendan. Sí. Para que si entiendan. digo algo, ¿no? Que lo entiendan. Sí, ¿no? sí. Y ya nos quedan unos pocos minutos y hay alguna gente que se ha comunicado para peticiones, Sergio. Entonces, aquí hay otro más. Nelly se comunicó y pide por sanidad para su hija Rosy, por un dolor que tiene en su cuerpo. Creemos que en la herida de Jesús hemos sido sanados
y esa sanidad se extiende ahora a tu hija Nelly. Cree en el Señor. Y Jesús Leiva pide por restauración de la familia. Le creemos al Señor que Dios va a obrar en restauración para la familia. Y Sergio, ¿tienes otras peticiones más allí? Vamos a levantar a Raimundo. Él está pidiendo oración por sanidad. Tiene cáncer en sus pulmones y próstata. Te levantamos el día de hoy, Raimundo, en el nombre de Jesús, que venga a traer sanidad a tu vida. También oramos por Carmen, por sus hijos, que Dios los restaure y haga unidad en sus hijos. Levantamos a tu familia, Carmen, en el nombre de Jesús. También vamos a levantar a Irma. Está pidiendo oración por liberación de drogas para su hijo, Roberto, y está buscando también sanidad para su hija, Janet, que tiene alergias, y también por Manuela, por protección divina, por su familia. Los levantamos en oración el día de hoy. Amén. El apóstol Pedro decía, traigan todas sus necesidades o solicitudes al Señor porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que gracias por llamar y comunicarte. Vamos a orar. Y Padre, te damos gracias. Me uno al pastor Sergio esta mañana, ya a mediodía en El Paso, y damos gracias a Dios porque tú escuchas nuestra oración y responde a todas nuestras necesidades. Ponemos todas estas peticiones, las peticiones de alguien que está viendo y que tal vez no pudo llamar, también a ti que estás viéndonos por la televisión y escuchándonos. Tus necesidades son importantes para Dios y ahora Dios mueve su mano a tu favor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos queda un minuto, Sergio. Dinos de nuevo dónde estás ubicado, si quieres dar algún teléfono o un email o algo para que se comuniquen contigo. La iglesia Somos, ¿dónde están ubicados? Estamos en el corazón de nuestra ciudad, aquí en el centro. Estamos en el 522 San Francisco Avenue. Ahí estamos para servirles. Nuestro correo electrónico es info@somoschurch.cc. Estamos a su disposición y es un placer nuevamente estar con ustedes este día. Amén. Ya nos vamos. Dios les bendiga. Gracias por conectarse a Unidos en el Amor de Cristo, un esfuerzo de Canal 38 para bendecir la frontera. Mantente conectado, sigue una programación que bendice tu vida. Dios te bendiga. El pastor Hansen de Río Poderoso y Sergio, el pastor Sergio de Somos.